Muy buenas tardes. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, su consejo directivo a través del maestro José Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de esta asociación, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestros apreciables asociados y público en general que nos acompañan en línea a su quinto y último día de la Semana de la Contaduría 2021. Hoy tenemos, como siempre y toda esta semana, temas y ponentes excepcionales. Pasamos a nuestro primer tema del día de hoy, denominado Visión Empresarial del Paquete Económico 2022, presentado por un gran experto, el licenciado Gustavo Mauricio Núñez Avendaño. Es licenciado e informático con 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología, de información y gestión empresarial. Es auditor líder en ISO IEC 2701-2013. Además, cuenta con estudios de maestría en Derecho de Tecnología de la Información. En su experiencia como docente, da clases en el programa de TCU de software de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como la impartición de conferencias en temas como ERPs, tecnología de la información, protección de datos personales, derecho de TICs y seguridad de la información. Actualmente, el contador Núñez es director general de Grupo Empresarial CETI y Grupo TECO. Es miembro activo de la Confederación Patronal de la República Mexicana SP Coparmex, en el Centro Empresarial Coparmex Estado de México Oriente SP, donde actualmente se desempeña como presidente de Consejo Directivo para el periodo 2019-2022 y también como presidente de la Federación Centro de Coparmex Nacional. En el mismo ámbito empresarial se desempeña como consejero del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. También es presidente del Consejo Directivo de la Delegación de Cruz Roja Nezahualcóyotl La Perla para el periodo 2020-2022. El contador Núñez participa como miembro del Observatorio Ciudadano del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y participa como parlamentario del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. Bienvenido, licenciado Núñez Avendaño. Le cedo los micrófonos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos en este espacio virtual. La verdad que me siento muy contento y muy agradecido por la invitación para poder exponer el día de hoy una ponencia acerca de la visión empresarial del paquete económico 2022. Y pues sin duda agradezco la anfitrionía de ustedes, socios de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito, y a su presidente, el maestro José de Jesús Rodríguez, por invitarme a participar en esta Semana de la Contaduría, en este importante evento en el cual pues se han desarrollado diversos temas y en el cual hoy a mí me toca exponer en materia desde una visión empresarial el paquete económico del 2022. Entonces, agradezco mucho la presentación de quien me antecedió en la palabra y voy a compartir mi pantalla. No sé si tenga los permisos para compartir. Creo que sí. Compartir pantalla.
Licenciado, ¿tiene algún problema? Sí puede compartir pantalla. Ok, estoy checando, me están saliendo muchas ventanitas de permisos, pero creo que ya. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sin problema. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy yo les vengo a platicar en materia de la visión empresarial que tenemos desde Coparmex acerca del paquete económico 2022. Nada más hay una corrección. Soy licenciado en informática, no contador. Ustedes son los expertos contables. Luego entonces me perdonarán cualquier barbaridad que pueda decir en materia contable, porque mi formación es informática, soy empresario de la industria de las tecnologías de la información en materia de hardware, software, telecomunicaciones, etcétera. Nada más haciendo esa precisión. Y bueno, hoy día vengo pues representando a la Confederación Patronal de la República Mexicana, específicamente en la Federación Centro, que más adelante voy a platicar un poquito de este tema. Iniciando, pues, un poquito de saber para quienes no conozcan quién es Coparmex. Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana y nuestra naturaleza jurídica es que nosotros somos un sindicato patronal. Esa naturaleza jurídica como misión, como visión, como objetivos tenemos la defensa de los derechos legítimos del empresariado mexicano formalmente constituido en nuestro país. Así como un sindicato de trabajadores aboga por los derechos en materia laboral, en materia de jornadas de trabajo, en materias salariales, en materia de las mejores condiciones para que los trabajadores desempeñen sus roles y funciones dentro de una industria, dentro de una empresa, dentro de una organización. Nosotros como sindicato patronal, de la misma manera, abogamos por los legítimos intereses de los empresarios. Y entiéndase los empresarios como cualquier tipo de industria, hablando de sector primario, sector secundario, sector terciario y de todos los tamaños de las empresas, desde microempresas, pequeñas, medianas, grandes y grandes corporativos. Tirando un poquito ahí la idea de que en Coparmex solo pertenecen empresas grandes. No, al contrario de esa idea, el grueso de nuestros socios pues son pymes, como más del 96% de nuestros socios son empresas pymes, que es la misma fotografía que tenemos a nivel país, a nivel nacional, que más del 99% de las empresas que están instaladas en nuestro país pues son pymes y que son las tractoras en materia de inversiones, las tractoras en materia de generación de empleos, pues poniendo una aportación importante al Producto Interno Bruto de nuestro país. En este sentido, parte de nuestra razón de ser es contribuir al establecimiento de condiciones para generar la prosperidad de todos los mexicanos. Es ahí donde nuestro rol como empresarios atendemos diferentes retos a través de ser observadores, de generar propuestas desde nuestro rol como empresarios para la generación de esta prosperidad en diferentes frentes, en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo empresarial, desarrollo de democracia y de justicia y un desarrollo internacional. Hablando un poquito de números de Coparmex, nosotros representamos a nivel nacional a 36,000 empresas socias y que en promedio generamos 4.8 millones de empleos participando activamente a través de una red de presencia nacional. Esta red de presencia nacional es que tenemos 68 centros empresariales, aquí está mal, no son 65, son 68 centros empresariales distribuidos en 14 federaciones. Esto nos da una presencia en 101 ciudades de la República
mexicana, y pues tenemos esta presencia nacional donde tenemos una agenda local hablando de una comunicación directa con gobiernos municipales, con gobiernos estatales y evidentemente con una agenda nacional con gobierno federal, en donde todas nuestras empresas socias pues representan son responsables del 30% del Producto Interno Bruto. En lo particular, hoy yo tengo el honor, la confianza de presidir los trabajos de Coparmex en la Federación Centro. Como lo mencioné, somos 14 federaciones y la Federación Centro pues abarca 3 entidades federativas, que es Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo. En este sentido, son 5 los centros empresariales que representan esta federación, que es Coparmex Ciudad de México, Coparmex Estado de México Oriente, Metropolitano del Estado de México y Coparmex Hidalgo. En conjunto, como los 5 centros empresariales, pues nada más tenemos la responsabilidad de representar a la primera economía de nuestro país, que es Ciudad de México, a la segunda economía del país, que es el Estado de México, y a la economía número 20, que es el Estado de Hidalgo, en donde vemos que entre el 2015 y el 2020, hablando prácticamente antes de la pandemia, estas 3 entidades federativas tenían un promedio de entre el 3 al 4.5% de crecimiento en las industrias que están instaladas, y que como lo que representamos nosotros, pues vemos una diversidad y una pluralidad de industria instalada en materia de servicios, en materia turística, en materia de comercio, de manufactura, de tecnología, de agricultura, diversas industrias que son aportadores al crecimiento y desarrollo económico y empresarial de estas 3 entidades federativas de nuestro país. En este sentido, pues es por ello que nosotros tenemos una agenda común, tanto en lo nacional como a nivel federación, como en cada una de nuestras localidades, en poder generar propuestas. Parte de nuestra estructura es que nosotros contamos con comisiones de trabajo. Estas comisiones de trabajo son órganos de consulta y de vinculación con las autoridades en los 3 niveles, con la autoridad legislativa, con la autoridad judicial, para poder poner sobre la mesa proyectos que de manera común podemos trabajar en conjunto, y que esto incentive los retos que nosotros visualizamos y puntualizamos, hablando en lo nacional, hablando en lo regional, en materia de seguridad, en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de atracción de inversiones, en materia de generar esas condiciones de la prosperidad que hablamos para todos los mexicanos. Parte de nuestros objetivos precisamente son el poder centrarnos en el reconocimiento en la dignidad humana, y esto quiere decir que creemos firmemente centrados en la persona, en nuestros colaboradores que nos ayudan a alcanzar los objetivos estratégicos de nuestras organizaciones y de ellos como profesionistas, y este reconocimiento a la dignidad humana que atienda el principio fundamental a los derechos que toda persona tiene y que están consagrados en nuestra Constitución. El derecho a la vivienda, a educación, a un salario digno y a todos los derechos básicos fundamentales que en nuestra Constitución magna están consagrados. Y es por eso que nosotros como organismo empresarial pues tenemos diferentes proyectos, propuestas en diferentes materias. El día de hoy me toca hablar en materia de esta visión que tenemos como sector empresarial acerca del paquete económico 2022. Bueno, entrando en materia, pues venimos hoy día de una emergencia sanitaria, un escenario inédito que nadie nos esperábamos. Hasta en marzo del año pasado, pues prácticamente pensábamos que nos íbamos a atender estos protocolos sanitarios, o íbamos a cerrar para algunas industrias por 2 o 3 semanas.
vivido la experiencia de la pandemia o de la emergencia sanitaria que fue la influenza, pero no, llevamos varios meses, más de un año ya en medio de esta emergencia sanitaria. Hoy día sigue presente, sin duda es un escenario inédito mundial, un escenario que no tiene la culpa nadie, pero que ha tenido impactos sociales, impactos económicos. Y este referente, ahorita que entremos en materia del paquete económico, pues sin duda es un tema que debemos de atender porque vino a transformar la actividad humana en cualquiera de los roles que tengamos en esta sociedad. Desde el rol de la casa, desde el rol del empresario, desde el rol del universitario, del académico, del gobierno, en cualquiera de los roles vino a transformar nuestras decisiones. Vino a que nosotros fuéramos resilientes y poder generar una continuidad en las operaciones de nuestra vida cotidiana. Se ve en el sector empresarial, se ve en la toma de decisiones por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales para que nuestra movilidad, nuestra sociedad, nuestro tema económico siga teniendo una continuidad. Y en este sentido, el paquete económico 2022 es relevante porque seguimos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Sin duda, ya estos meses nos han permitido madurar protocolos sanitarios, desde los más básicos, como ya los conocemos, de la sana distancia, uso de cubrebocas, el lavado de manos, de gel antibacterial, que en diversas industrias se han adoptado para que tengan una continuidad. Venimos de un año difícil, seguimos viviendo un año difícil en el cual a principios de años pues tuvimos el cierre de más de 1 millón de unidades económicas y lo que significaba la pérdida del empleo, y en este sentido gobierno y empresa en conjunto, en unidad y en equipo, necesitan encontrar precisamente esas propuestas que generen ese valor en esa continuidad para industrias sumamente afectadas. Podemos hablar de estos promedios, de decir cerramos 1 millón de unidades. Sin embargo, si hacemos un zoom en este detalle, pues vemos industrias que han sido sumamente afectadas, como el sector turístico, como el sector de comercio, el sector de servicios, el sector de la construcción, pero vemos otras industrias que han tenido un crecimiento exponencial, como es la industria de la salud, la industria de las tecnologías de la información, y en este sentido, pues generan estos promedios en el cual nosotros podemos decir que el sector empresarial ha sido resiliente, se ha adaptado a esta nueva normalidad que hoy día hablamos, y pues vemos hoy día que la Secretaría de Hacienda presentó el paquete económico del año 2022 al Congreso de la Unión para su revisión y su aprobación. Dentro de este paquete se incluyen la ley de ingresos, los criterios de política económica, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por la importancia del paquete económico como instrumento estratégico para impulsar la reactivación económica y atender los principales problemas del país. Desde Coparmex, nosotros propusimos considerar algunos aspectos que consideramos prioritarios, como era el no aumentar impuestos, promover el empleo a través de programas y apoyos concretos, impulsar sectores estratégicos como el turismo, atender presupuestalmente la salud, la educación y la seguridad como 3 principales ejes, y la diversificación de la inversión. Después de revisar el documento que se presentó dentro del paquete económico, compartimos algunas consideraciones donde nosotros como sindicato patronal reconocemos que no haya nuevos impuestos ni se incrementen sustancialmente los existentes, pero es esencial que esto se acompañe de incentivos y apoyos tangibles para promover la reactivación económica, el regreso a operaciones. Reconocemos también el compromiso con la austeridad, y más adelante voy a hablar de esta austeridad de la que hoy día vemos en gobierno federal, en donde el reconocimiento va a un reconocimiento de austeridad estudiada, programada
y no cortar de tajo de manera igualataria para el tema presupuestal. En cuanto a la deuda planteada, pues contraer una deuda vemos que equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto permite contar con recursos que son necesarios sin afectar las finanzas públicas en un tema estándar que México como tal soporta, y es fundamental que estos recursos se destinen a inversión productiva. En cuanto al presupuesto, que es parte de lo que vamos a estudiar en esta presentación, pues es un instrumento clave para articular los procesos institucionales y concretar las prioridades y objetivos gubernamentales para este próximo año. Derivado, pues, de este reto que tenemos de la transformación y la resiliencia del impacto de la emergencia sanitaria que hoy día vivimos. Nos preocupa que haya un recorte del 48% a la Secretaría de Economía. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vemos que sectores estratégicos como el turismo no reciben el impulso que requieren. Se aumentó solo 1% el presupuesto para promoción y fomento turístico, mientras que para proyectos de infraestructura, como es el Tren Maya, se aumentan en un 68%. Se plantea un incremento del 15% en recursos para salud, con enfoque en la vacunación, pero sin atención en los programas de prevención. También más adelante lo vamos a ver. Hay un ligero aumento de educación en el presupuesto para la educación, sobre todo en becas, pero no se aumenta el presupuesto para infraestructura educativa. ¿Esto qué quiere decir? En el tema de atención de la infraestructura de cada uno de los planteles educativos, y que vemos que después de tantos meses de cierre en el tema de las escuelas, y que hoy tenemos un regreso a las operaciones educativas públicas, pues sin duda se requiere un tema de inversión por todo lo que se dejó de hacer de mantenimiento. Los programas sociales siempre son necesarios, sin duda, y nosotros siempre vamos a defender esa parte, porque parte de nuestros objetivos es centrarnos, como ya lo comenté, en el reconocimiento en la dignidad humana, pero se deben corregir sus áreas de oportunidad tanto en reglas de operación como en evaluación y transparencia de cada uno de esos programas. En materia de seguridad, las telecomunicaciones e infraestructura requieren mayor atención presupuestal y estratégica. Más adelante lo vamos a ver. Y en términos generales, pues en Coparmex consideramos que el paquete económico tiene planteamientos adecuados al no incrementar impuestos, pero sí tener aumentos importantes en rubros como la salud. Sin embargo, hay sectores estratégicos que no están recibiendo la atención necesaria, mientras que algunos otros reciben todo el apoyo. En este sentido, es importante equilibrar más los apoyos para impulsar una reactivación sostenida en el país. ¿Qué vemos en el paquete presupuestal, que es parte del paquete económico? Vemos una expansión del gasto. Esto, sin duda, es algo positivo y es algo que de manera inercial, pues tenemos en el tema del crecimiento que hemos tenido en la economía, y que sin duda el día de hoy el crecimiento, hablando de la reactivación económica derivado de la pandemia, pues ha sido importante y hace que podamos tener estas estimaciones en la expansión del gasto. Tenemos un gasto neto de 7,088,250 millones de pesos, que esto es un incremento del 8.6% real en comparación con lo aprobado para el 2021. Vimos que el año pasado tuvimos una reducción alrededor del 0.3%. Esto el año pasado, pues no lo habíamos visto en más de 2 décadas, que hubiera una disminución en el paquete presupuestal, y el año pasado, pues una afectación directa como pudo ser en la aportación a municipios y a la parte de estatal, en el gasto federado. Y en este sentido, hoy, pues este aumento, este incremento del 8.6% comparado con el año pasado, pues sin duda es relevante para poder ver que esto es en el mismo crecimiento que ha tenido la economía mexicana.
tenemos un aumento importante en la recaudación. Tenemos un ingreso presupuestario de 6.2 billones de pesos. Esto es un incremento del 7.5% real en comparación con lo aprobado para el 2021. Sin duda, este tema de crecimiento de los ingresos tributarios pues obedece precisamente a un crecimiento en la actividad económica, a un tema de la recuperación gradual que se ha tenido en este sentido de diversas industrias que han tenido una afectación derivado del cierre técnico de la cortina de varias empresas y que las que han sobrevivido pues han tenido este tema gradual. Tenemos ingresos tributarios de 3.9 billones de pesos que son equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto y que esto significa un incremento del 7.7% real en comparación con lo aprobado para el 2021. Y pues sin duda, pues aquí lo que vemos que esta aportación viene principalmente del sector privado, viene principalmente de los productos y servicios que consumen cada uno de los mexicanos, de las personas. Y aquí hablamos que aproximadamente esta aportación viene del 63% de todos estos ingresos tributarios del sector privado. Es aquí donde la relevancia que la articulación de comunicación, de trabajo en unidad con los tres niveles de gobierno, con poder legislativo y con poder judicial, podamos atender los diferentes retos que tenemos en el contexto interno y externo que tenemos como país, pero que tenemos también como empresas. Y en este sentido, pues vemos que el 63% es una aportación sumamente relevante que viene desde el sector privado para la generación de estos ingresos tributarios que hoy día se consideran en el paquete presupuestal. El presupuesto debemos pues de reconocer que nace con un déficit. Este déficit pues es en materia de que podemos permitirnos un nivel de deuda, como ya lo mencioné ahorita en parte de las consideraciones que nosotros exponemos, en donde esta deuda pues no es mala y no se debe de ver a la deuda como mala, sino cómo se utiliza esta deuda, cómo se gasta esta deuda como tal. Y gasto versus el ingreso, vemos que 875.6 mil millones de pesos de déficit equivalen al 3.1% del Producto Interno Bruto. En este sentido, la deuda como porcentaje del PIB se mantiene en un 51% de este valor, que esto es importante porque es lo que se ve en las calificadoras. Ustedes son más expertos que yo y las calificadoras pues ven este valor el que importa para calificarnos como la deuda soberana que tenemos como país y que en este sentido 3.1%, pues que equivale al 51%, pues sin duda es un tema responsable dentro de la deuda y de la austeridad de la que empezamos a hablar responsable a partir de este año. ¿Qué vemos? Vemos sin duda el cambio del titular de la Secretaría de Hacienda en este sentido de cómo se puntualiza este tema de presupuestal. Vemos pues un siguiente tema de la fragilidad en las estimaciones de los ingresos. Este tema de la fragilidad de las estimaciones pues supone un tema en el tema de los ingresos macros que vamos a tener y de los gastos que vamos a tener. Y pues estos temas son en materia de inflación, en materia del tipo de cambio, en materia de la producción petrolera y de poder generar estos ingresos. Ahorita vamos a desglosar el por qué vemos un tema de atención de área de oportunidad en materia de esta fragilidad de la que hablamos. Y vemos pues mucho optimismo para el 2022. Vemos que las expectativas del crecimiento del Producto Interno Bruto para el siguiente año
ahí tenemos marcado en gris lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima como expectativa, que es del 4.1%, y solamente por arriba de esta expectativa tenemos al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hablando como encuestas de Citibanamex, que contempla muchos organismos financieros, pues hablamos de un 3%, un muy lejano 1.1%. También vemos las expectativas que se tienen a través del gobierno de Banco de México, en donde ahí no se habla de un número, sino se habla de una estimación de rango. Estamos hablando entre el 2 y el 4%, que de igual manera quedan por debajo de la expectativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y tenemos ahí otras expectativas que ha marcado la OSD, una encuesta por parte de Banjico, que están por debajo de ese 4.1. Este optimismo que vemos en materia de la recaudación, en materia de ingresos, si no se diera, pues puede comprometer el gasto que hoy día se pone en el presupuesto del 2022. Y en este sentido es donde vemos una alerta, donde vemos un tema de que nosotros pues tenemos que exponer a nuestros diputados pues precisamente este conocimiento de lo que nosotros vemos como visión empresarial y que se tome una atención para su discusión. ¿Qué vemos en estos otros temas de los niveles optimistas de la producción petrolera? Vemos que el promedio de lo que se habla de la producción de petróleo, pues hablamos aquí en miles de barriles de diarios, pues vemos que se contempla en número rojo, tenemos para el año siguiente lo que se contempla de 1,826 millones de barriles diarios, contra lo que hoy día en el punto bajo que lo que tuvimos en junio y en julio de 1,669 y de 1,681, prácticamente tendremos que para estas mismas fechas del siguiente año tener una producción de 1,826. Vemos que para finales y principios del año debemos de incrementar a 1,753. ¿Esto qué quiere decir? Pues juntado incluso con los accidentes que hemos visto en algunas plataformas petroleras, vemos que merma, pues sin duda, el tema de la producción diaria de barriles de petróleo. Y en este sentido, pues aunado, pues sin duda también a los mercados internacionales de la variación en el costo del petróleo y de su producción, pues vemos como muy optimista el tema de que los ingresos petroleros, que también son un porcentaje muy importante para el tema presupuestal, para el tema de los ingresos del paquete económico, que si no se diera esta condición, pues se vería comprometido, pues evidentemente el gasto de cómo lo tenemos, si no alcanzamos esta meta, y pues evidentemente esto no depende solamente de nuestro país, sino depende de los mercados internacionales. Vemos, pues, en un siguiente tema, después de este tema de la fragilidad en materia por este tema optimista, pues prioridades del gasto contra las prioridades de que hoy día se plantean a través del gobierno. En este sentido, no detectamos apoyo al empleo o a MIPYMES. Estamos hablando de que, por el contrario, el presupuesto de la Secretaría de Economía, encargada de implementar medidas de reactivación económica, tuvo una reducción real del casi 50%, del menos 48.2%. Esto, pues sin duda, es importante, preocupa, porque esto se explica por la eliminación de los dos únicos programas que existían en el presupuesto del año pasado destinados directamente a la reactivación económica.
que hablaba de dos programas en específico, que es un programa de microcréditos para el bienestar y un programa de apoyo financiero a microempresas que equivalen a 3.1 mil millones de pesos. Sin duda, esta reducción tan importante del presupuesto a la Secretaría de Economía, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos planteado diversos proyectos, programas que pudieran incentivar el tema de la recuperación de empleos, de la generación de nuevas vocaciones empresariales, de la atracción de las inversiones, en el cual pues nosotros es un proyecto que denominamos Remedios Solidarios, en el cual pues se contempla la participación del sector privado, del sector público y del mismo trabajador para asegurar en un remedio la parte del salario de los colaboradores que hoy día tenemos en las empresas, de bonos o incentivos que permitan el contratar nuevos empleados hoy que estamos en un regreso a operaciones y que estos bonos por parte, incentivos fiscales que haya por parte del gobierno, pues permitan el mantenimiento y la creación de nuevos empleos. Sin duda, pues si ya veíamos que no había un tema de apoyo a la generación del empleo como tal o al tema de micro, pequeñas empresas derivado de la pandemia, derivado de una política de no endeudamiento, en el cual pues hoy día el sector empresarial en donde ha sido resiliente, pues vemos un tema de alerta que esta reducción en el presupuesto de la Secretaría de Economía pues no abone precisamente a este regreso de operaciones que necesitamos pues derivado de la emergencia sanitaria. Poco apoyo a la promoción y al fomento turístico. Vemos como ahí como un número rojo, como una alerta, el tema que la estimación que hoy día se hace, pues es de un 95% del presupuesto de la Secretaría de Turismo para el proyecto del Tren Maya. Esto lo vemos en aproximadamente 63 mil millones de pesos. Y el turismo por sí solo es aproximadamente un tema del 0.0001% del gasto programable. ¿Por qué lo vemos como alerta? Porque uno de los sectores sumamente afectados que hoy día todavía viviendo en medio de la emergencia sanitaria ha sido el sector turístico. El tema de la promoción y el fomento turístico pues solamente ha tenido un 1% de este presupuesto y en este sentido sin duda es relevante porque la industria turística en materia de la generación de empleos, en generación de las inversiones que podemos generar en cada una de las localidades que contamos con entidades turísticas y que sin duda nuestro país tiene una diversidad, pues es un importante aportador y tractor en materia de desarrollo económico. Vemos que pues hubo un 68% del presupuesto al Tren Maya o a otros proyectos como es el tren transísmico. Vemos una reducción, más adelante lo vamos a ver en la parte de infraestructura, en materia del aeropuerto y de la refinería, pues esto pues sin duda habla de que ya se encuentran en sus etapas finales, pues en este sentido, hablando en materia turística, es por eso que nosotros declaramos esta preocupación acerca de que el fomento y la promoción al sector turístico pues tenga un presupuesto sumamente bajo. Hablamos de incrementos al sector salud, pero no hay nada que celebrar. En este sentido, sin duda, el presupuesto a la función de la salud, hablamos de alrededor de 794 mil millones de pesos. Esto significa un incremento del 15.2% real en comparación con lo aprobado al 2021. Esto, pues, sin duda es un tema que es pues un tema que vemos por la inversión que se hace en las vacunas, en la parte de los medicamentos gratuitos y atención médica como tal, y que pues sin duda es muy atinado sin duda el atender este aumento presupuestal para atender
estos requerimientos que hoy en día nos exige para reducir el impacto social que hemos tenido derivado de la pandemia, y que el impacto social más lamentable que hemos tenido, pues sin duda es el número de muertes. Pero también vemos que pues se deja de atender temas de programas de prevención, como es el tema de la diabetes, como es el tema de enfermedades de hipertensión, de VIH, etcétera, en materia de prevención, pues que también son un tema de reto en materia de salud pública. Aquí hay un tema de reducción en ese presupuesto, y pues es donde nos hacemos una pregunta: ¿será suficiente que este déficit de atención de otras enfermedades, debido a la conversión hospitalaria que hemos tenido por la pandemia, es suficiente para poder seguir atendiendo estos retos en materia de salud pública? Donde hablamos que también hay un tema de 15 millones de personas más con carencia por acceso a los servicios de salud, y en este sentido pues vemos que precisamente la transición del seguro popular al INSABI, pues todavía hay reglas inciertas, hay todavía temas ahí pendientes, y que es un reto pues sin duda en materia de salud pública. Vemos pues también que en el sector educativo se olvida la inversión física. ¿Qué vemos? Sí vemos un incremento, también esto vamos a desglosarlo, que es un presupuesto en función a la función educativa de 826,000 millones de pesos. Esto significa un incremento del 2.4% real en comparación con lo aprobado para el 2021. Sin embargo, todo esto está focalizado en programas de becas que tenemos que analizar su eficiencia, su eficacia, y que realmente disminuya el rezago educativo y la brecha que podamos tener comparada con otros países. Sin duda, priorizar el tema educativo en nuestro país es importantísimo, y hay que ver la eficacia de estos programas de beca que cumplan esa función. Dado que venimos de este aumento por los programas de beca, vemos que en el tema presupuestal tenemos un tema igual en la inversión a la infraestructura educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 2% del presupuesto educativo se va a inversión física. ¿Qué vemos? Hoy día tenemos un regreso a operaciones del sector educativo, en el cual pues las escuelas abren sus puertas. Hay un programa de escuela segura, pero hay muchas escuelas en diversas entidades del país que necesitan inversión física, también derivado de la emergencia sanitaria, que dejaron de tener mantenimiento. Sin duda, la apuesta por los protocolos sanitarios mínimos que debieran tener en las escuelas para reducir el riesgo de contagios. Pues sin duda sabemos que en la parte de la educación básica, pues los niños, pues no hay un tema de vacunación como tal para ellos. Luego, entonces, ¿cuál es la barrera para atender el impacto social en materia de reducción de riesgos, en materia de contagios? Pues es una inversión necesaria en los protocolos sanitarios que permitan el uso de cubrebocas, gel antibacterial, el rezano de muchas escuelas en diferentes partes del país. Y es aquí donde vemos una alerta como tal. El incremento a la inversión pública lo vemos, pero que es poco diversificada. Nosotros celebramos el aumento que tuvo la inversión pública. En el presupuesto destinado a inversión pública tuvo un incremento real del 14.3%, con lo que se acercará al billón de pesos, más o menos 982.3 mil millones de pesos asignados. En este sentido, pues sin duda es un tema de celebración, porque la inversión pública atrae inversión privada. Sin embargo, debemos diversificar esa inversión pública en proyectos que atraigan y generen las condiciones necesarias para la atracción de inversiones.
En específico, vemos que la inversión física aumentará en un 17.7%. Sin embargo, es importante destacar que el incremento se explica principalmente por los aumentos al presupuesto al Tren Maya y al tren transísmico. Y en este sentido vemos que tanto el aeropuerto como la refinería de Dos Bocas han tenido una reducción porque se encuentran en sus etapas finales. Sin embargo, debemos diversificar esta inversión en otras industrias que permitan, pues, precisamente la atracción de inversión privada, porque como vemos desde las primeras láminas, el sector privado pues aporta aproximadamente el 61% de los ingresos que se tienen considerados en el actual presupuesto y paquete económico, y donde pues esto significa que la inversión física pública se ubicará en alrededor al 3.1% del Producto Interno Bruto, y que en su totalidad da una inversión del 3.5% del PIB. Gasto en seguridad. Otro reto, pues sin duda, que tenemos en materia de seguridad. Vemos que se prioriza a la Guardia Nacional. Vemos que en materia de seguridad nacional hay una reducción en el tema del 17.6%. Vemos en asuntos de orden pública y seguridad interior del 6%, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de 43.4%. Estos números, ¿cómo se explican? Pues en el presupuesto de la Guardia Nacional, en donde se incrementó cerca del 69.8%, lo cual es alrededor de 62.8 mil millones de pesos asignados. ¿Por qué es un tema relevante? Porque ahí vemos que casi 8 veces más de lo que se va a transferir a estados y municipios para seguridad. O sea, solamente el presupuesto de la Guardia Nacional equivale a casi 8 veces lo que se debe de transferir a estados y municipios en materia de seguridad. Sin duda tenemos que crear un ecosistema que permita que el reto que tenemos en materia de seguridad pública a nivel municipal, a nivel estatal, también se vea reflejado en este presupuesto, y que pues vemos también una alarma ahí que por parte del Ejecutivo pues ya hay un tema de que pudiera haber una reforma constitucional de pasar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué quiere decir esto? Más incremento de presupuesto a tema de seguridad nacional, y no a la parte que como tal se debe de tener de orden público para las 32 entidades del país. Vemos aquí algunos de los programas prioritarios. En este tema de los programas prioritarios, no ponemos todos, no pongo todos en este sentido. Vemos algunos incrementos, algunas disminuciones. Vemos que hay para la parte de la pensión de adultos mayores un incremento del 69.2%, equivalente a 238 mil millones de pesos. Pensión para personas con discapacidad, un incremento del 4.7%, equivalente a 18 mil millones de pesos. Sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro, vemos que tiene una reducción. Seguramente esto equivale al tema de ver la eficacia, la eficiencia que han tenido estos programas, y que bueno, pero que siguen teniendo un tema prioritario en el gasto que vamos a tener para el 2022, y que tenemos que analizar la transparencia, la eficacia de que están generando estos programas como tal. El programa de becas, que ya se había mencionado en el presupuesto educativo, un incremento del 22.4% de 83 mil millones de pesos. La escuela es nuestra, en materia de infraestructura, de 14 mil millones de pesos, pues son parte de los programas prioritarios que nos plantea la parte ¿cómo se llama?, de los programas prioritarios que hoy día está exponiendo este paquete presupuestario. La parte
del apoyo a Pemex pertenece. Sin duda, nosotros siempre vamos a defender la parte de que Pemex, CFE son empresas nacionales, empresas de los mexicanos, y vamos a apostar por su crecimiento, por su desarrollo, porque se generen las condiciones que como una empresa genere, pues evidentemente las utilidades que abonen a la prosperidad de cada uno de nosotros como mexicanos. Y en este sentido, pues vemos que hoy día permanece un apoyo a la empresa pública como tal, a Pemex, en un presupuesto a la función de combustible y energía de alrededor de 1.1 billones de pesos, un incremento del 8.7% real en comparación con lo aprobado al 2021, en donde pues para CFE, por eso se ve ahí un tema en amarillo, que hay un incremento del 4%, en donde CFE abona y aporta ahí en proyectos en materia de energías limpias, de energías renovables, y pues sin duda la economía mundial, la economía que hoy nos deja post-COVID, pues vemos que temas internacionales apuestan por este tipo de energías, por este tema de industria, y que es importante ahí esa participación. En el tema de Pemex vemos un incremento del 12.7%, que equivale a 636 mil millones de pesos, y ya considerando el pago de la deuda como tal, vemos un incremento real del 9.7%, que sigue siendo muy importante. Y este incremento se refiere que precisamente al incremento que vimos en la primera lámina del aumento del gasto, pues si crece la economía, vemos un tema inercial, que crece el presupuesto para Pemex. Aquí es donde tenemos que generar ese tema de estrategia de la rentabilidad, de las utilidades, para ir disminuyendo el tema de deuda de Pemex como un tema de apoyo. Y viéndolo solamente así en un foco, vemos que el gasto de Pemex representa el 2.8% del Producto Interno Bruto. Es una cifra muy relevante. Más adelante lo vamos a ver, el por qué expongo este tema de la cifra relevante. Vemos que las pensiones continuarán reduciendo el espacio fiscal. Hoy el presupuesto a pensiones y jubilaciones vemos que es de 1.2 billones de pesos, un incremento del 6.2 real en comparación con lo aprobado para el 2021. Aquí no hay mucho que decir, porque es la inercia que sí o sí debemos de tener en materia de pago de pensiones y jubilaciones, y que si sumamos la parte de programas de apoyo a adultos mayores, alcanza los 1.4 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? 2 de cada 10 pesos del presupuesto se va para pensiones. El año pasado todavía estábamos en 1 peso. Hoy ya aumentamos a 2 pesos. Sin duda, este incremento, si sigue en esta naturaleza, puede tener una repercusión precisamente en las estimaciones de ingreso que tenemos como tal. El gasto en pensiones pues representa alrededor del 5.1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Para dar una comparativa nada más, lo recaudado por IVA representa el 4.3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que todavía todo lo recaudado por el IVA, todavía necesitamos juntar, alcanzar ese 5.1% del Producto Interno Bruto que representa el gasto. Y sin duda este es un tema inercial que irá creciendo en el tiempo, y que debemos empezar a considerar para este presupuesto, y obviamente las estimaciones optimistas que se tienen en los ingresos del presupuesto. Gasto federalizado. ¿Qué vemos en la parte del gasto federalizado? Un aumento en el gasto federalizado que será de 2.1 billones de pesos, un incremento del 4.7% real en comparación con lo aprobado del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 de cada 10 pesos del presupuesto se van al gasto federalizado. ¿Y qué quiere decir el gasto federalizado? Todo el gasto que va para municipios y todo el gasto que va para la parte estatal.
Este gasto federalizado pues representa alrededor del 7.5% del Producto Interno Bruto. Y en este sentido es relevante porque este gasto federalizado pues debe de atender los retos que a nivel local las entidades federativas tiene en nuestro país. Los componentes del gasto federalizado los desgloso muy rápido: participaciones federales con un aumento del 6.7%, aportaciones federales del 2.7%, convenios que esto es con secretarías, con gobiernos estatales, gobiernos municipales en la parte del 6.7% y subsidios del 4.2%. Más adelante los desgloso de manera muy rápida, ahorita los toco en este sentido. ¿Y qué vemos en este tema de aportaciones federales? Como es la parte para la educación, la parte del FONE, en el cual pues aportación federal, este fondo como tal, pues va en un incremento, creemos responsable, porque este fondo atiende específicamente a la nómina de la parte de maestros, en este sentido, y administrativos, etcétera, para la parte de la educación, y vemos pues un estándar de este incremento de este fondo. Vemos del fondo para la parte de asistencia en infraestructura social del aumento del 7.3%, vemos de fondo en materia de aumento en la parte de seguridad pública del 0.01% para estados y municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no va de la mano del incremento que se tuvo con la Guardia Nacional en el gasto, ¿cómo se llama? General, y que es el gasto federalizado, no se ve ese mismo reflejo. Sin duda el tema de la seguridad es un tema de atención prioritaria que hoy día podemos vivir. La parte de fondos para el fortalecimiento de instituciones municipales vemos del 7.3%, el fortalecimiento a la parte de instituciones federales también de arriba del 7%, y en materia de salud, pues lo que ya también vimos, comparado con la parte general del incremento al tema de vacunación, etcétera, vemos un incremento del 3.5%. Todo esto recordando que es el gasto federalizado, el gasto que se ve que va directamente para estados y municipios. Más adelante ahí les podemos compartir una liga en donde ya por entidad federativa podemos ver desglosado qué es para cada entidad federativa lo que representa ya en términos generales las aportaciones. La participación pues de las participaciones federales pues las vemos aquí en esta gráfica, donde lo que viene siendo Ciudad de México, el Estado de México son los que tienen esa mayor distribución. Ya lo hablaba que yo desde Coparmex, hablando de como Federación Centro que represento hoy día los trabajos de Ciudad de México, Estado de México y el Estado de Hidalgo, pues vemos que siendo la primera economía y la segunda economía que en conjunto comprenden el mercado de movilidad más grande del país, en materia del mercado de consumo más grande del país, pues sin duda por el número de millones de personas habitantes que tenemos en estas dos entidades federativas. Consideraciones generales. En estas consideraciones generales, pues tenemos ya estas conclusiones de una austeridad más responsable, y en el sentido de que es un presupuesto que se aleja de la austeridad agresiva que presentaron los presupuestos previos de la actual administración. ¿Qué quiere decir por austeridad agresiva? Que cortaban parejo, cortamos aquí y es parejo para todos, es una distribución del gasto, una distribución de esa austeridad que sin duda abona a lo que hoy día esperamos en materia de desarrollo económico, de desarrollo empresarial y de desarrollo social, esa autoridad más responsable en este sentido. Es un presupuesto que permite el endeudamiento razonado equivalente al 3.1% del PIB. En general se percibe positivo, ya que se amplía el presupuesto del sector salud y se incrementa la inversión pública. Son de los dos puntos que celebramos en esa materia de inversión pública, porque atrae inversión privada,
Lo único que puntualizamos es que debemos diversificar esa inversión pública para otras industrias, lo cual permita precisamente esa atracción de inversiones y pues sin duda para el sector salud por la actual emergencia que hoy día vivimos en este sentido. Vemos muy optimista este paquete presupuestal dentro del paquete económico en el cual asume mayores ingresos presupuestarios que se explican por la mejora en las condiciones sanitarias y por la recuperación económica. En este sentido, preocupa que no se esté priorizando programas de apoyo a la reactivación económica en el presupuesto. Ya lo comentamos. En este sentido, si no se dan esas condiciones optimistas, se puede ver sumamente comprometido el gasto y pues sin duda que de inicio no hay esta parte de apoyo a MIPYMES para la generación de empleos y evidentemente el desarrollo de atracción de nuevas vocaciones empresariales y de nuevas inversiones en el país. Preocupa que los supuestos macroeconómicos pues son muy optimistas, como ya lo manejamos, con base a ellos están basadas las estimaciones de ingresos. Es un tema inercial, se sigue priorizando al sector energético. 1 de cada 10 pesos del presupuesto se van al rubro de combustibles, energía. Pemex recibe un aumento del 9.7% real de este sector energético. El tema de pensiones sigue comiendo el margen de maniobra que tiene el gobierno para gastar. 2 de cada 10 pesos se van a pensiones y jubilaciones. Este incremento presupuestal del 69% real debido a la reducción de la edad, también pues es percibible que se redujo de 68 a 65 años y preocupa la rapidez con el que el monto destinado a pensiones crece en el tiempo. Pues creo que hasta aquí voy a dejar las conclusiones porque creo que ya me agoté el tiempo. Creo que venían otras láminas más, pero no sé qué es lo que estaría siguiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Núñez. Muy interesante su tema y bueno, efectivamente los tiempos los tenemos muy justos. Sin embargo, recibe usted muchas felicitaciones por parte de todos nuestros asistentes. Le agradecemos el tema que nos ha impartido y procedemos a entregarle lo que es su reconocimiento de manera virtual. Para ello solicitamos la presencia de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro José Jesús Rodríguez Ambriz. Gracias, licenciado, por su ponencia y gracias por la invitación. Aquí la asociación siempre nos hemos preocupado por oír todas las voces, tanto del gobierno como también en este caso del sector empresarial, que es nuestro vínculo para trabajar y que yo creo que todos siempre trabajamos con un cliente que es afiliado de Coparmex o de las demás cámaras, ¿no? Que en esta ocasión no nos acompañaron, pero en otras ocasiones han estado presentes. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento a licenciado Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, por haber participado como expositor en la Semana de la Contaduría 2021, con el tema Visión Empresarial del Paquete Económico 2022, Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2021. Muchas gracias, licenciado.